a llamar, cuando el rey nos manda a llamar. De acuerdo, entonces vamos a buscar una porción bíblica que está en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. De acuerdo, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Le repito, segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y así dice la palabra de Dios. Dijo David, pues un momentico, voy a poner esto. Dijo David, y abre pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, otra vez le pregunta, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mimes. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire qué bonita historia que nos cuenta hoy la palabra de Dios en la época del rey David, cuando ya había muerto Saúl y también había muerto el hijo de Saúl, Jonatán, que era el mejor amigo que tuvo David, que lo menciona así la Biblia, ¿no? Y también que eran grandes amigos, se crían como hermanos estos dos varones y habían muerto ya. Y entonces, después de que, bueno, ya David está en paz, ha asumido el reino, ya no le persigue Saúl. Y él pregunta, ¿no? De su amigo del alma, ¿ha quedado alguien? Porque, bueno, murieron mucha gente. ¿Ha quedado alguien de la hija de mi hermano, del alma de mi amigo, a quien yo amaba tanto? Y bueno, le responden que sí, que ha quedado un hijo de él, que es lisiado de los pies. Y él le manda a llamar. Qué bonita historia que el Señor nos cuenta ahora. Y esa historia también el Señor nos la quiere contar a nosotros para aplicarle a nosotros a nuestras vidas y para enseñarnos a nosotros cosas que necesitamos saber. Entonces, como le decía, hay historias de la Biblia que conocemos desde hace muchos años, ¿no? Como esta historia. La hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Es una de las historias que se las escucha mucho desde el inicio, cuando entra uno en la vida cristiana. Y también hay canciones, alabanzas de Mefiboset, ¿no? Seguramente usted también las ha escuchado. Pero, pero, que cada vez que volvemos a leer este pasaje bíblico, siempre Dios nos habla con algo diferente, nos da un detalle diferente. Y en la historia de Mefiboset, esta historia que acabamos de leer, tan bonita, es de esas historias que siempre el Señor nos muestra algo diferente. Porque como le comento, él era el nieto de Saúl, ¿no? Hijo de Jonatán. Es decir, que desde su nacimiento, desde que nació Mefiboset, él pertenecía a una familia real, ¿no? Él pertenecía a una familia real. Pero cuando apenas tenía 5 años, ¿no? Recibió la noticia de la muerte de su padre y también de la muerte de su abuelo,
¿Y qué tuvo que hacer? Huir, ¿no? Con sus siervos, porque bueno, se venía como que la muerte para toda la familia, ¿no? Aparentemente. Y cuando él huye con su criada, con su nodriza, se le cae a la criada el niño, se lo cae de sus brazos en esos apuros, en esa huida, en ese terror que tal vez estaban. Y al caerse, como era todavía muy, muy pequeño, ¿cómo sería la caída? No, no nos menciona esto la Biblia, solamente nos menciona que al caerse él queda lisiado de sus pies, ¿no? Queda que no podía caminar muy bien o casi no podía caminar. Y eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 4 versículo 4. 2 de Samuel, capítulo 4 versículo 4 y dice la palabra de Dios así. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Sí ve? Ahí está, ahí nos cuenta la historia. No nos cuenta cómo es que se cae, no nos cuenta si, cómo fue, si tal vez estuvo en un segundo piso, no sé. Pero, pero la caída es tan fuerte que queda lisiado de los pies y queda cojo. Y entonces, desde aquel momento, su vida cambió completamente. La vida de este niño. Tuvo que dejar el palacio donde él vivía. Él era nieto del rey, ¿no? Hijo del príncipe. Perdió su condición también de príncipe. Perdió, ¿qué cosa? Sus bienes. Y terminó viviendo en un lugar que se llama Lodebar, que su significado, o el significado de Lodebar, mejor dicho, es tierra sin pasto. Es decir, hasta el nombre donde él se va es un nombre que, que significa como esa pérdida, como esa situación, no solamente física, sino espiritual, emocional, ¿no es cierto? Un lugar sin pasto, un lugar árido. Más o menos eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, que está lejos de Jerusalén, lejos de todo aquello que alguna vez le había pertenecido. Eso es lo que nos cuenta la historia de este niño, ¿no? Pero como podemos ver en estos pasajes bíblicos, en estos versículos que hemos leído, en este pasaje bíblico que leímos al inicio, un día ocurrió algo que Mefiboset probablemente nunca imaginó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el rey David pregunte por él. Nunca se imaginó este niño, ¿no? Nunca se imaginó este muchacho, que después de tanta desgracia que le vivió perdiéndolo todo, algún momento el rey David, el rey de Israel, le mande a llamar. Eso es una historia muy interesante porque si hay algo que, que David aprendió después de muchos golpes, ¿no? Después de muchas caídas, a ser un hombre justo. Entonces, eh, no fue este hijo de Jonatán, Mefiboset, quien buscó al rey a decirle, mire, le cuento que yo era el hijo el nieto del rey, el hijo del príncipe, y esto era mi casa, estas eran mis tierras. Yo vengo a reclamar lo que era mío, porque a mí me sacaron de mi casa por la huida en la guerra, en el momento de la revuelta, y vengo a reclamar lo mío. No, no fue así. Él ya vivía una vida, eh, una vida sin ningún valor, digamos, ¿no? Era un don nadie, nadie. Alguna vez tal vez decían, ¿no? ¿Se acuerdas quién era el hijo ah, sí, Mefiboset? Ah, sí, por allá vive ahí en la tierra sin pasto. Sí, qué pena cómo terminó la vida de este muchacho. Ya de estar
ya más grande, ¿no? Pero igual, que su vida es nada para lo que tal vez pudo haber sido, ¿no? Seguramente la gente hablaba así y seguramente él también pensaba así. Seguramente le contaban la historia, ¿no? Su nodriza, las personas adultas que quedaron a cargo de él. Y mientras iba creciendo, pues le iban contando cómo fue la historia. Y cuando el rey, quien le manda a llamar, cuando le manda a buscar a Mefiboset, este es un cambio radical de la historia de la vida de este hombre. Y cuando él llega delante del rey David, escuchó unas palabras que cambiaron su vida de forma radical. ¿Qué palabras le dijo? Lo que está escrito en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Vamos a buscar ese versículo. Si alguien tiene 2 de Samuel 9, 7, estamos, estamos en la historia de Mefiboset y el rey David. ¿Alguien tiene ese versículo para poderlo leer, por favor? 2 de Samuel, Buenos días. ya Sofía, gracias. La palabra de Dios dice, y le dijo David, no, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire qué bonito, gracias, Sofía, cómo le, le escucha a él una noticia que nunca se le imaginó cuando le manda a llamar el rey David. No tengas temor, Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Y ahí le dice la razón, por amor de Jonatán tu padre, porque éramos hermanos, nos amábamos muchísimo. ¿Y qué voy a hacer? No solamente que no tengas miedo, no te voy a matar, yo no estoy buscando venganza, porque tu abuelo quería matarme más de una vez. Me quiso matar, me persiguió, sin haberle hecho yo nada. No, en él no quedó venganza, no quedó odio, quedó el amor que él tenía con su gran amigo Jonatán. Y que le dice no solamente que no tenga miedo, sino que te devolveré todas las tierras. Mire lo que le dice. No le dice de Saúl tu abuelo, recuerdo, de Saúl tu padre, porque de esa manera se manejaba eh, la forma de hablar en el antiguo Israel, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, usted ve en la Biblia como dicen, eh, en vez de decir que es el abuelo o el tatarabuelo, dicen tu padre, haciendo referencia al antepasado, ¿no? No es el papá directo, pero son los antepasados, nuestros padres también dicen ellos, ¿no? Refiriéndose a esa paternidad, a ese vínculo que viene de muchos años, ¿no? Entonces también le dice, de Saúl tu padre, este es el abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire qué hermosa noticia que le llega a Mefiboset de parte del rey David. Y esto a nosotros también nos tiene que llegar este mensaje, esta historia de Mefiboset. ¿Por qué? Porque nos enseña algo hermoso, algo lindo, algo muy poderoso. ¿Sabe cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros? Que Dios tiene poder para cambiar la historia de nuestra vida. Que Dios tiene el poder para cambiar la historia de nuestra vida. Porque tal vez la vida que usted hoy esté viviendo puede, de cierta manera, parecerse a la historia de Mefiboset, en cierta manera, ¿no es cierto? Guardando las distancias, que tal vez no es lo que usted ahora podría haber vivido porque, qué sé yo, eh, cometió un gravísimo error, o lo que se llama, mejor dicho, pecado en la Biblia, ¿no? Y perdió muchas cosas, porque hoy está viviendo una vida que
no es lo que usted hubiese querido vivir. Que tal vez hoy también usted está viviendo algo parecido, porque parecería que nadie se acuerda de usted, que está usted por allá, como me dice usted, en un lugar llamado Lodebar, lugar sin pasto, lugar árido, lugar seco. Porque los nombres también que se utilizan en la Biblia tienen una segunda intención, tienen la intención de manifestar también la, la condición espiritual y a veces emocional de las personas. Por ejemplo, recordemos la historia de Ruth. Si ustedes me ayudan, y me pueden ayudar con eso, ¿no es cierto? La historia de Ruth. ¿Qué significa Noemí? El nombre, ella mismo lo dice. ¿Se acuerdan? Buen día, Ah, buen sí. día. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Amargura. Amargura, correcto, gracias Silvia. Noemí significa amargura, amargura. Y ella dice, mi nombre representa lo que hoy estoy viviendo. Se han muerto mis hijos, se ha muerto mi esposo, me he quedado viuda, me he quedado sin hijos y me tengo que regresar, me he quedado sin plata, me he quedado sin nada. Mi vida es amargura, porque nuestra vida, aunque usted no se llame amargura, pero usted puede decir, estoy viviendo una amargura, estoy viviendo una tristeza. Ya no me llamo, no sé, Pepita. Ahora, ahora mi vida representa lo que estoy viviendo, una amargura. O mi vida se llama escasez, o mi vida se llama soledad. Si se da cuenta, y la Biblia tiene esa intencionalidad de los nombres representar o significar o resaltar una condición. Por ejemplo, ¿qué significa eh, el nombre de nuestro Salvador? Yeshua, por ejemplo, ¿no? En el hebreo, Yeshua, que nosotros al pasarle al español queda como Jesús. ¿Qué significa el nombre Yeshua? No me va a decir que no sabe aquí todos los cristianos que estamos aquí el nombre de Yeshua, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ujú. ¿Se acuerdan? Uy, nadie se acuerda. No puede ser. No, sí deben saber, hombre. Sí. A ver, Sofi, ¿sabes tú, Sofi, qué significa Yeshua? Que es salvación, Dios es salvación, viene a salvar. ¿Me estás preguntando o me estás No, que respondiendo? salvación, el Salvador. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para mí lo mismo. Ya. Bien, significa Yahvé es salvación, el Señor salva. Jehová salva, ¿no es cierto? Jehová salva, exacto. Ténganle claro esa parte. Entonces todos los nombres tienen ese significado, mire qué interesante. O sea, hay esa particularidad, ¿no es cierto?, en poner los nombres en la cultura hebrea, en la cultura judía, en la cultura israelita de la Biblia. Tiene esa connotación. Recordemos eso, no lo pasemos por alto. Jacob, por ejemplo, conocidísimo, ¿no? Jacob, el suplantador. Bien. Y así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decíamos esto? Porque eh, esta historia de Mefiboset que nos está el Señor mostrando, puede representar también nuestra historia. Puede representar que, bueno, usted tiene su nombre, ¿no? Su apellido y toda la cuestión. Pero puede decir, ¿sabe qué? Hoy mi vida, si usted se cambiara de nombre, ¿qué nombre le tendría usted ahora? En este momento, ¿no? A la fecha 24 de agosto. Si usted puede decir, hoy mi vida
se llamaría gozo en el Señor. Gloria a Dios. Estamos bien. Porque me siento bien con el Señor. Estoy en un momento pleno con Dios. Estoy conectado con Dios. Estoy conectada con Dios. Estoy en gozos. Puede ser así también, ¿por qué no? Claro que sí. O puede ser que usted diga, hoy día, si yo me cambiara de nombre, mi nombre sería tal vez Noemi, amargura. Por... Líder, perdón, Sí, sí, ya. aunque Noemí significaba agradable y ella decía que se iba a cambiar el nombre por Mara, porque la Ah, por palabra Mara, sí. Mara es la que significa Sí, sí, amargura. No sí. me digan más Noemí, empiecen a Exacto, llamarme Mara, dice. Perdón. exactamente. Muy bien. Exacto. Sí, sí, aparte bien, gracias por la corrección, Silvia. Y lo que nos acaba de decir Noemí es cierto, en cierto. Mi nombre era alegría, gozo, triste, pero ¿sabe qué? Ya no me llamen así, porque mi vida no representa alegría, mi vida representa amargura. Voy a cambiarme a Mara. Oiga, y le cuento que el nombre de María, María, sí, viene de Mara, viene de amargura, ¿se sabía? La madre de Jesús se llama María, que viene de amargura. ¿Qué le parece? Pero ¿sabe que aquí le doy un dato curioso, una perla? ¿Quién le cambia el nombre a María? Entre comillas le cambia el nombre. El ángel Gabriel. El ángel que le trae la anunciación, Exacto, le porque dice, a partir de ahora los serás hombres te bienaventurada. llamarán bienaventurada. ¿Qué tal? Y bienaventurada quiere decir tres veces feliz. Dichosa tú. Ya no eres María, ya no eres amargura, eres feliz entre todas las mujeres del mundo. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿verdad? El Señor es intencional en eso, el Señor es muy especial en eso. Y esta historia es bonita porque nos está llevando a eso. A que tal vez en este momento la condición suya sea esa, ¿no? Usted tiene un nombre, obviamente, pero si usted se cambiara de nombre, podría ser diferente por la situación en la que usted vive ahora. Angustia, quién sabe. Si ya no me llamen Pepita, llámenme en Angustias. ¿Por qué? Porque mi vida es una angustia completa. Puede ser. Ya no me llamen Pepita, llámeme en Soledad, porque me siento sola, sola o solo, pues. ¿Sí? Ya no me llamen Pepita, llámeme en farmacia. ¿Por qué? Porque tomo una farmacia de pastillas todo el día. ¿Puede ser o no? ¿Qué dice usted? ¿Está conmigo? ¿Alguien se atrevería a decir, no solamente tiene que ser malo, como le dije, puede ser gozo, ¿no? Alguien se atrevería de los que estamos en el devocional decir, sabe que yo me llamo tal, pero si yo me cambiara de nombre, en este día, ahorita, mi situación sería el gozo del Señor. Me cambiaría nombre paz, porque vivo una paz, se me cae, aunque me estuviera en el terremoto de Colombia, de Venezuela, mi vida es una paz, porque el Señor me ha dado paz. Alguien tal vez se animaría a decir, si su nombre cambiara ahora, ¿qué nombre sería? Les pongo el reto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien, alguien se animaría a decir, sabe qué? No, sí, yo me llamo ahora el gozo del Señor. Puede ser, ¿no es cierto? Pero bueno, como va a ser difícil eso, voy a continuar con el devocional. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que Dios tiene el poder para cambiarnos la historia de nuestra vida. Y puede ser que una etapa dolorosa de nuestra vida no tiene que convertirse en nuestro destino final. ¿De acuerdo? Si usted hoy está viviendo eso, no quiere decir que eso va a ser el final de su vida. Si usted está viviendo una tristeza, una angustia, una necesidad grande, una, una,
una ansiedad grande. No quiere decir que ese va a ser el destino final de su vida. Ese es el mensaje que el Señor nos quiere ir dejando. Podemos haber caído, podemos haber tenido pérdidas, podemos habernos alejado del Señor y podemos sentir que nuestra vida queda marcada por por nuestro pecado o por nuestro pasado, pero todavía podemos escuchar la voz del Rey, no del Rey David, del Rey de Reyes, diciéndonos, no tengas temor, yo haré contigo misericordia. ¿Qué le parece? Le gustaría escuchar esa voz en su vida ahora? Pues, si usted está viviendo algo así, el Señor le está diciendo en esta mañana eso. Ese no va a ser su destino final, porque yo haré contigo misericordia. ¿Sí? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Bueno, vamos a ver si sacamos un par de lecciones. ¿Le parece? Podemos sacar unas dos lecciones de esto, o unas dos, tres lecciones. Vamos a ver si nos da el tiempo de este mensaje tan lindo. Vamos con la primera lección. Mire, a pesar que todo el mundo le había olvidado a Mefiboset, el rey se acordó de él. Es el primer mensaje. A pesar de que todos se habían olvidado de Mefiboset, el rey se acordó de él. ¿Cómo lo dice Samuel capítulo 9, versículo 1? Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Misericordia de Dios también dice. Entonces, Mefiboset, el personaje central de esta historia, llevaba años viviendo lejos del palacio, lejos de sus cosas, lejos de su casa, de sus pertenencias. Había pasado a ser un personaje olvidado allá en el lugar llamado Lodebar, lugar sin pasto, en el abandono, en la tristeza, en el olvido, sin esperanza de recuperar lo que había tenido, de ser quien era o quien fue. Pero podemos ver que aunque Mefiboset estaba lejos, David no se había olvidado de él. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Quién guiaba el corazón de David? Dios. ¿Quién ponía en el corazón de David hacer misericordia de Dios? El mismo Dios. Seguramente Mefiboset no estaba esperando que alguien preguntara por él, pero alguien estaba hablando de él en el palacio. Alguien lo estaba buscando. ¿Cómo Dios siempre nos está buscando a nosotros, aunque nosotros estemos viviendo ahora una situación de soledad, de ansiedad, de angustia, de necesidad, de parecer que no le importamos a nadie? Usted puede pensar que no le importa a nadie, ¿verdad? Nadie se acuerda de mí, puede estar pensando usted. Bueno, cuando yo tenía dinero, todo el mundo venía a mi casa, pero me faltaban fines de semana para recibir las visitas. Ahora que no tengo el dinero que antes tenía, ni me llaman siquiera a saber si vivo, si muero. Puede ser así, puede ser. Ahora que estoy enfermo, nadie me visita. Ahora es cuando necesito que me visiten. Ahora es cuando necesito que me llamen. Nadie me llama. Puede ser. Hay situaciones en que las personas se pueden sentir así, agobiados por las cosas que están viviendo, ¿verdad? U olvidados también. Pero podemos ver aún que Mefiboset estaba lejos, David no se había olvidado. Estaban preguntando por él en el palacio. ¿Dónde está este hombre? Y esto nos recuerda algo muy importante para nuestra vida. ¿Qué cosa? Que no veas ninguna salida a tu situación no significa que no, que Dios se haya olvidado de ti. Aunque usted parecería que no tiene salida a su situación, eso no quiere decir, y
y le digo con mucha insistencia, no quiere decir que Dios se ha olvidado de usted, aunque usted hoy esté pasando por una situación de enfermedad, de escasez, de angustia, de soledad, de tristeza. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de usted. No significa eso que Dios se olvidó de usted. No puede ser, porque Dios en su naturaleza no puede hacer eso. Isaías 49:15, ¿qué nos dice para recordarnos algo? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella? Dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Eso nos dice el Señor ahora. Hay temporadas en las que sentimos que nadie tal vez se acuerda de nosotros. Es verdad. Que nadie nos toma en cuenta. Es verdad. Y que nuestra situación no le importa a nadie. Eso es verdad. Hay situaciones que parecerían ser así. O que sí son así. Pero no debemos confundir eso con que Dios nos ha abandonado, con que Dios no se acuerda de mí, o con el silencio de Dios, o el silencio de Dios, mejor dicho, tampoco quiere decir que Dios nos ha abandonado. Como lo vimos en el estudio bíblico, el silencio de Dios también es una respuesta. Así que no debemos confundir silencio con abandono, porque si la madre que dio a luz a un hijo, qué difícil, que casi imposible que una madre se pueda olvidar de quien estuvo en su vientre. Sí, aunque eso es casi imposible, pero si eso llegase a pasar, Dios nos dice, yo jamás, jamás me olvidaré de ti. Y ese es el mensaje que Dios quiere clavarle en el corazón esta mañana. Vamos a ver la otra enseñanza, la segunda enseñanza. ¿Cuál era la primera enseñanza? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver, están despiertos en estos fríos. Acá la Sí. tengo, líder. La primera era: a pesar de que todos se olvidaron de Mefiboset, el rey no lo volvió a llamar. El rey gracias, Ramón. Así es. Eso nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Obviamente. Vamos a la segunda enseñanza. El rey lo llamó a pesar de su condición y de su realidad. El rey lo llamó a pesar de su condición y de su realidad. Veamos lo que dice Samuel capítulo 9 versículos del 6 al 8. Segunda de Samuel 9 del 6 al 8. Lo que estábamos leyendo hace rato. Dice así la palabra de Dios. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, mire lo que dice. Mire cómo tenía la visión de sí mismo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo él se mira a sí mismo delante del rey. Él se dice, soy un perro muerto. Yo, tu siervo, soy un perro muerto delante de ti. Increíble cómo está el corazón de ese ser humano, ¿no? Porque nosotros podemos decir, ay, yo soy un gusano, Señor. Soy un don nadie, soy nada en este mundo. Y aquí podemos ver que cuando Mefiboset, perdón, llegó delante del rey David, no llegó como un príncipe, seguro de sí mismo, sacando pecho, bueno, aquí está, aquí estoy yo, soy el hijo del príncipe, el nieto del rey, sino lo contrario. De hecho, sus propias palabras lo acaban de decir, ¿no es cierto? ¿Quién es tu siervo? Para que tú te acuerdes de él, para que tú tengas cuidado si soy un perro muerto. Eso soy yo. Tremendo. Entonces Mefiboset no podía entender cómo era posible que el rey quisiera mostrarle misericordia, pues él solamente podía ver su condición. Era un perro muerto ante sus ojos. ¿Cómo puede un rey llamarme a mí? Yo no soy nadie.
Yo no soy nadie. David miraba algo importante, lo que Dios nos enseñó. Vio dignidad en la persona, porque Dios nos da dignidad a nosotros como seres humanos, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros también tenemos que aprender a mirarnos así. David miraba a alguien digno de recibir misericordia, digno de recibir amor y digno de recibir una nueva oportunidad. ¿Ya qué lindo? Y entonces, si usted hoy se siente así, Dios le dice no, el Señor Jesucristo le dice no, porque usted es digno de recibir misericordia, amor y oportunidad por mi amor, no por lo que usted ha hecho. Tal vez usted se ha equivocado en la vida, pero si usted viene como viene Mefiboset, con un corazón arrepentido, con humildad de corazón, yo le hago misericordia. Pero no podemos acercarnos al Señor después de haber metido la pata tantas veces y venir a reclamar, a decir que somos y que tenemos el derecho de tener todas las cosas. Así no es, porque el Señor mira de lejos al altivo, pero lo acerca a su pecho, al humilde de corazón. Y esa humildad de Mefiboset también permite lo que David hace. Decir, ¿sabe qué? Eso Eso que tú tienes ahora, que tal vez no te crees merecedor de nada, esa es la condición para que yo te muestre a ti misericordia, te dé una nueva oportunidad y te demuestre amor. Y así tenemos que presentarnos delante de Dios. No podemos nosotros presentarnos delante de Dios a reclamarle, a decir que yo tengo derecho, que yo no soy tan malo como los que matan por allá, yo no hago lo que hace el otro. Es decir, nos estamos autojustificando nosotros cuando no es así. Nosotros no podemos autojustificarnos porque nuestras justicias son trapos de inmundicia delante del Señor. Nosotros debemos decir que no somos dignos delante de Dios, pero no de boca, sino de corazón, sentirnos indignos delante del Señor por nuestra condición pecadora, por nuestra condición de egoísmo, por nuestra condición, ¿no es cierto?, de muchas veces de orgullo, por nuestra condición de ignorancia, por tantas cosas delante del Señor, por nuestros pecados. Aquí encontramos una verdad muy importante. Nuestra condición, ¿no es cierto?, así, actual, pero sin orgullo. Y esta condición tal vez de tristeza, de soledad, de angustia, de escasez, no determina el valor que Dios le da a nuestra vida. No determina eso. Pero sí debemos nosotros presentarnos delante de Él como Mefiboset. Yo, Señor, no soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de recibir tu amor ni tu misericordia porque siempre te he fallado, porque siempre me equivoco, porque no soy la persona, ni el hijo ni la hija que tú quieres. Pero vengo aquí, humilde de corazón, a pedirte misericordia. Y el Señor le responde a usted lo que dice Isaías. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Mefiboset tenía una discapacidad, recuerden, quedó cojo. Esa discapacidad no la podía esconder. Su historia tenía heridas que no podía borrar. Pero eso no significa que su vida había perdido valor delante de Dios. No porque él tenía esa condición, él había perdido valor delante de Dios. No. Y lastimosamente hay personas que llevan años defendiéndose a sí mismos por lo que les ha ocurrido en la vida. ¿Cómo lo hacen? Yo soy el que fracasó. Yo soy el que falló. Yo soy el que lo arruinó todo. Yo soy el que no pudo. Yo soy el que cometió el pecado. Yo soy el que hizo mala inversión de la plata. Yo soy el que, etcétera. Pero tenemos que comprender que una cosa es reconocer nuestra condición y otra muy diferente es permitir que nuestra condición se convierta en nuestra identidad. Su condición no representa su identidad, pues nuestra identidad no depende de lo que hemos hecho ni por los errores o pecados que hemos cometido, sino que hoy tenemos una nueva identidad en Cristo.
En Cristo el Señor dijo, yo y ellos unos somos, para que sean uno contigo. Así que no somos lo que nos pasó, somos lo que Dios dice que somos. Y vamos a la tercera y última enseñanza. ¿Cuál era la segunda? ¿Cuál era la segunda enseñanza? ¿Se acuerdan? Buenos días. La Mari. segunda enseñanza es el rey lo llamó a pesar de su condición y realidad. Gracias, Mari, muchas gracias. El rey lo llamó a pesar de su condición. Vamos a la tercera y última. El rey lo mandó a llamar y le devolvió lo que había perdido. Esa es la última enseñanza. El rey lo mandó a llamar y le devolvió lo que había perdido. Segunda de Samuel 9:7. Y dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Podemos ver que David hizo dos cosas con Mefiboset. Le devolvió sus tierras y le devolvió un lugar en la mesa. Este muchacho, este hombre, había pasado años olvidado en Lodebar, el lugar sin pasto. Pero ahora tenía una invitación permanente para comer en la mesa del rey. Todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, todo el tiempo hasta que él muera. Esto significa que su historia no terminó en Lodebar. Su historia no es en la escasez, su historia no es en la soledad, su historia no es en la angustia, su historia no es en la tristeza. Su historia no terminó en aquella caída. Su historia no terminó cuando perdió a su padre, a su abuelo. Su historia no terminó cuando quedó lisiado. Su historia no terminó ahí. A pesar de todo lo que le pasó, porque sí le pasó, aún había un lugar preparado para él en la mesa del rey. ¿O no? ¿No le parece conocida esta historia? Porque lo que usted ha vivido puede cambiar su vida, pero Dios puede darle a usted una nueva historia. Lo dice el Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No podemos cambiar lo que hemos vivido, ¿o no? No podemos cambiar eso. Lo que hemos sufrido, ¿usted lo puede cambiar? No. Lo que hemos perdido, ¿lo podemos cambiar? No. Pero sí podemos decir qué hacer con la nueva oportunidad que el Rey hoy nos está dando. Para concluir, no sabemos cuánto tiempo Mefiboset pasó allá en el lugar sin pasto. No sabemos cuántas veces pensó que su vida ya no tenía sentido o que su vida ya no cambiaría, que ese sería su final. Pero un día llegó alguien con un mensaje. El rey te mandó a llamar. Y aquel hombre que pensaba que ya no tenía nada, volvió a tener un lugar en la mesa del rey. Por eso, por eso, a usted que está escuchando este mensaje, no mire solamente lo que perdió, lo que pasó malo, lo triste, lo duro, el llanto, las lágrimas. Mire la nueva oportunidad que Dios tiene para usted. Hay un lugar para usted en la mesa del rey. ¿De acuerdo, familia? ¿Alguna, algún aporte, alguna reflexión? ¿Alguien quisiera dar? ¿Le habló el Señor? ¿No le habló? Si no le habló, estamos mal. Silvia. Sí. En esta última parte, ¿no? Eh, Cuando lo manda a llamar y le da un lugar en la mesa, ¿quiénes comían en la mesa del rey? Los hijos. Entonces le está dando familia, le está dando pertenencia. Es como hace Dios con nosotros, como una adopción, ¿no? Como hijo, entonces ahora va a tener no solo que le dio un lugar para vivir y la tierra, sino que le dio algo que tanto se necesita y todos necesitamos, el amor de la honra, de dar esa dignidad de comer conmigo en mi mesa. Ya no vas a comer más solo, perdiste tu familia, perdiste a tu papá, perdiste a tu abuelo, perdiste todos tus hermanos, todo, pero yo te voy a adoptar y te voy a sentar con mis hijos y vas a ser un hijo más en mi mesa y te voy a tratar igual que a ellos. Qué importante, porque Dios hace eso con nosotros y como dice en Eclesiastés, Dios restaura lo que pasó y tenemos hoy un lugar en la mesa del rey. Fuimos todos nosotros adoptados, aunque hayamos perdido la familia
que teníamos o nunca la hayamos tenido, pero eso es lo hermoso también que Dios nos da como hijos suyos. Linda, linda la reflexión, Silvia, muchísimas gracias. Por ahí mismo, Silvia, despídenos en oración, por favor. Gracias, Señor, porque quizás todos nosotros hemos perdido familia, hemos perdido cosas amadas, seres queridos, y muchas veces podemos sentir orfandad en la vida de muchas cosas. Orfandad, soledad, sentir que nadie se acuerda de nosotros, que estamos solos y que a nadie le importa. Pero tú fuiste, Señor, sin lugar a dudas, el que puso y el que dio la orden en la vida de David para que él recordara el pacto que había hecho con Jonatán de hacer misericordia a su familia. Fuiste tú, Señor, y fue cuando tú quisiste en el momento y el tiempo oportuno, porque eres tú el que realmente no se olvidó de Mefiboset. David fue tu instrumento, pero a través de ese instrumento precioso que te obedecía, que ponía tu palabra y tu voluntad por obra, tú te valiste de ese siervo como era David para cumplir tu voluntad en la vida de Mefiboset y restaurar todo lo que había perdido, su familia, su dignidad, porque se veía como un perro muerto. Vaya a saber en qué condiciones vivía en Lodebar, con qué humildad y qué carencias tenía. Pero tú no te olvidas de nosotros. Y llegado el momento oportuno que tú lo escoges, tú nos llamas para que nos presentemos delante de ti. Danos un corazón humilde como tuvo Mefiboset, para inclinarnos delante de ti con humildad, reconociendo que no merecemos nada, que no somos dignos por nosotros mismos y que no hay nada que que tengas tú la obligación de darnos, para que podamos aceptar tu misericordia, tu gracia divina e infinita, que es la que nos salva, la que nos levanta, la que nos restaura, la que nos da sentido de pertenencia, la que realmente nos muestra que es a nivel espiritual que somos restaurados en nuestra identidad de hijos, porque tú nos haces tus hijos y tú nos pones en un lugar que solo tú nos puedes poner, y es tu mesa para comer y alimentarnos del pan de cada día, que es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje que hable profundo a la vida de cada uno de nosotros, para mostrar que en ti somos dignos, que en ti hay alimento, que en ti hay pertenencia, calor, amor, aceptación y una identidad para siempre. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Silvia. Gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes que han llegado a este devocional. Espero que Amén. ayunen el día de hoy. Nancita, ¿cómo está mi hija? Bendiciones. ¿Cómo está? Eh, Buen día familia, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. No se olviden de ayunar hoy día, ¿no? Nos encontramos al cierre de ayuno y bueno, una bendecida semana y ya se acaba el mes, ya se acaba el mes. Y empiezan los meses terminados en bre. Y ahí cuando ya empiezan en bre, ya el año está para terminar. Familia, un abrazo, que Dios les bendiga. Gracias, bendiciones para todos. Amén, gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo, nos vemos a la tarde. Chao, chao. Beso, chao. Hoy hay célula madre, los de la célula madre pilas, 7:15.